Quiero agradecer a Dios por conservarla todavía con vida y poder cantar. Y en mi canto, el mensaje, siempre un mensaje de reclamo, un mensaje de paz, sin violencia, para que alguna vez al magisterio se le dé el sitial que merece. Quiero agradecer infinitamente a los organizadores de este certamen y felicitar al gremio magisterial por la unión demostrada en todas las actividades que se han programado. Agradecer al profesor Manuel Salazar Pajares, primera guitarra, profesor de la Escuela de Arte. Agradecer al profesor cesante, un gran amigo, el señor Jaime Cerdán. Agradecer también al profesor Jaime Pajares, que nos acompaña en el cajón. Agradecer a todos ustedes por su apoyo y por estar aquí en este teatro. Espero que escuchen el mensaje del tema que en este instante les vamos a ofrecer. Iba yo pensando que injusta es esta vida, que fácil se olvida a quien nos dio su amor. De pronto vi a lo lejos alguien que conocía, iba con paso lento mi viejo profesor. Grita entonces su nombre, corría a estrechar su mano. En el encuentro noble de un ayer que fue mejor, estaba frente al hombre que es mi amigo, es mi hermano, a quien mucho le debo lo que tengo, lo que soy. Todavía en su rostro huellas de antiguos sufrimientos, sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud. No mata tanto el tiempo como lo hace el olvido. La indiferencia nuestra acabó su juventud. Todavía en su rostro huellas de antiguos sufrimientos, sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud. No mata tanto el tiempo como lo hace el olvido. La indiferencia nuestra acabó su juventud. Maestro, ¿cómo no voy a recordarte si tú me enseñaste a creer en Dios, a respetar a mis padres y a defender a mi patria y a decir la verdad sobre todas las cosas? Y aunque la miseria me azote, jamás hincarme de rodillas, porque la dignidad de un hombre no tiene precio. Maestro, por todo eso, hoy te pido perdón por los que te olvidan. Maestro, que me la onda, sembrarás tu riqueza, te admiro porque llevas tu pobreza como honor. Sus ojos se nublaron, por saber Dios que temas, y qué lección tan buena me dio a contestar. Para mí no hay riqueza más grande que el cariño que encuentre en mi camino. Soy un viejo feliz, y hay más grande alegría en saber que mis niños hoy triunfan en la vida. ¿Qué más puedo pedir? ¿Quién tiene más fortuna? Díganme qué fortuna vale más que la dicha, que el poder.